Bien, buenísimo. Y yo te respondía lo siguiente y me parece muy apropiado traer la pregunta a colación para que la gente entienda de dónde es que surge la charla, cuál es el origen de la charla. Voy a decir dos cosas al respecto. Número uno, te voy a dar la misma respuesta que te di hace unos días atrás. La verdad es que no podría responderte, porque desconozco el detalle de la cuestión. Es algo que, discúlpenme, puede ser que con algunos no cumpla con sus expectativas, pero yo no tengo conocimiento exhaustivo respecto a cada una de las cosas que ocurrieron en cada uno de los concilios durante los últimos 2000 años que tiene la Iglesia Católica. ¿Y cómo sabes que la iglesia... Pará, cachito, ¿me dejás cerrar? Te lo voy a decir, quédate tranquilo. Ajá. Pero déjame cerrar la idea porque si no, vos no vas a entenderme. Yo busco entenderte, pero si no, vos no me vas a entender. Entonces, yo no tengo conocimiento exhaustivo de cada uno de los concilios. Si eso fuera necesario para ser católico, ser cristiano, imagínate, bajo los mismos parámetros le tendríamos que pedir a todos los evangélicos que antes de que le den la bienvenida a alguien nuevo dentro de las filas de su congregación, de su iglesia, tienen que leer toda la Biblia para responder todas las objeciones que se plantean a la Biblia y demás. Imagínense de que sería una cosa de loco. Nunca se admitirían nuevos cristianos a las comunidades. Pero ellos no hacen eso. De la misma manera, los católicos no piden tampoco de que los nuevos fieles tengan conocimiento exhaustivo respecto a cada uno de los concilios que se han dado durante los 2000 años de existencia de la Iglesia Católica. Por ende, la verdad, pido disculpas si no cumplo con las expectativas de alguien, pero esas preguntas prefiero no responderlas porque trato de ser honesto con la audiencia. Cuando de algo sé y creo que puedo dar una opinión, la doy. Cuando de algo no sé, no se me cae el pelo, no se me cae el pelo por admitir que no sé. Ahora, lo que vos estás planteando, y acá me parece súper interesante, lo que vos estás planteando es un supuesto caso de contradicción. Hay al menos podríamos decir al principio, hay una aparente contradicción, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Te entendí bien, ¿verdad? Ujú. Bien, buenísimo. Lo que vos estás planteando es un supuesto caso de contradicción. Al menos podríamos decir al principio, hay una aparente contradicción, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Te entendí bien, ¿verdad? Ujú. Bien, buenísimo. Te entendí bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, la aparente contradicción, sin resolverse, acarrearía un gran problema para el protestante, ¿no? Porque si hay una contradicción, la Iglesia no puede ser lo que afirma acerca de sí mismo. Pero es que bajo este criterio también tienen los protestantes el problema de la Biblia. ¿Y qué pasa con las aparentes contradicciones en las Escrituras? ¿Qué pasa? ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo resolvés? Y reitero, esto para que no me saquen de contexto. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, de pe a pa. La Biblia completa, ¿está bien? Con los 7 deuterocanónicos incluidos. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Lo único que quiero hacer es evaluar bajo este criterio lo que ellos también sostienen y si ellos son capaces de resolver los conflictos por los cuales nos acusan. Si las aparentes contradicciones sin una resolución exhaustiva y contundente es un jaque mate para la fe de los católicos, mi pregunta es ¿cómo resuelven los protestantes las aparentes contradicciones en las Escrituras? Para el católico eso no es problema, porque hay una doctrina católica expresa por el magisterio de la Iglesia Católica que a nosotros nos permite armonizar estos textos. Pero ¿qué pasa cuando no hay un magisterio vinculante e infalible para una determinada comunidad? ¿Cómo resuelven las aparentes contradicciones? Bueno, es el buen deseo de que, bueno, esto no se contradiga. ¿Está bien? Entonces, ese es un punto. Número 2, ese es el primer punto. ¿Qué hacemos con las aparentes contradicciones en la Biblia? ¿Qué acaso estas aparentes contradicciones, sin una respuesta exhaustiva, definitiva, demostrarían que la Biblia no es palabra de Dios? Yo no creo que sea así. Espero que para Barragán tampoco sea así y que demuestre que nos muestre cuál es el camino para resolver estas cuestiones. Y punto número 2 es el siguiente. Yo no necesito responder esta clase de preguntas para afirmar de que la Iglesia es infalible. No lo necesito. No necesito, porque si nosotros tuviéramos si fuera necesario tener todo el conocimiento y responder cada una de las objeciones que se planteen de manera definitiva para poder con firmeza decir esto es verdad, deberíamos ser Dios
para suscribirnos a la Iglesia de Dios. Evidentemente esto no es así. Estamos llamados a la fe, una fe que va caminando con la razón. Evidentemente nosotros tenemos buenas razones para justificar lo que creemos, porque es que creemos lo que creemos, pero hace falta también la fe. Ahora, dentro de esas razones que justifican nuestra fe, yo puedo brindar razones del por qué es que creo que la Iglesia es infalible. Y podría dar varias de esas razones. Número uno, las enseñanzas de Jesús. Número dos, el canon de las Escrituras. No podría existir un canon del Nuevo Testamento. No podría señalar a alguien como verdad de que un determinado libro es palabra de Dios si no hubiese una iglesia infalible que así nos lo declarara. Y así podría continuar dando varias razones. Pero obviamente ese no es el objetivo, porque si no, no tendría él tiempo para responder cada uno de estos planteos. Así que no necesito responder esas cosas para justificar mi creencia en que la iglesia es infalible. Claro, entiendo. Mira, Santiago, cuando yo te hago esa pregunta y dices que no tienes la necesidad de responder a esas preguntas, yo creo que por eso has caído en el error. Ajá. Y por eso has caído en la mentira de la Iglesia Católica de pensar que la Iglesia Católica es infalible, porque desconoces, y te lo digo con todo respeto, e ignoras la historia. Okay. Y cuando tú ignoras tu propia historia, estás dispuesto otra vez a volverla a repetir. Ajá. Entonces, como tú ignoras parte de tu historia, ignoras parte de tus concilios, ignoras parte de ese desarrollo, como ignoras toda esa parte, por eso fuiste engañado por la Iglesia Católica. Okay. Porque sí tienes necesidad de responder. Porque de lo contrario, esa es una falacia circular, la cual tú no puedes probar. Okay. Te puedo probar muchos errores de la Iglesia Católica Romana, y te puedo probar que la Iglesia Católica Romana jamás se puede demostrar que es infalible. Y tú dices que con el canon bíblico, te voy a poner un ejemplo, Santiago. En el concilio de Cartago y de Hipómana en el siglo IV, ¿sí?, cuando se lleva a cabo la resolución de los libros, aparecen dos libros de Esdras, primero y segundo libros de Esdras. En el segundo libro de Esdras, en el primer libro de Esdras, como venía en la Vulgata, era Esdras y Nehemías. En el segundo libro de Esdras venía el tercer libro de Esdras, que era el Apocalipsis de Esdras. Y ese libro está incluido en los concilios de Cartago y de Hipona. Ese libro ustedes lo quitan hasta el concilio de Trento en el siglo XVI. Ajá. Entonces, ¿por qué tienen que quitar un libro de tercero de Esdras en el siglo XVI si tú dices que la iglesia transmite de manera infalible y no se equivoca? Y te puedo probar muchas fuentes históricas. Hugo de San Víctor en el siglo XII, que era el abad de París, de Francia, también hace una compilación de los libros de la Biblia y quita muchos libros que ustedes agregaron a la Vulgata Latina después de la muerte de Jerónimo. Y estamos hablando de libros que tienen los coptos, que tienen los armenios, que ustedes no tienen. Entonces, no puedes probar tampoco que la Iglesia Católica es infalible en la definición dogmática, Santiago. ¿Por qué? Porque yo te puedo probar que no tienen la misma lista del siglo IV. No lo pueden probar. Ahora, volviendo al tema. Tú dices que no tienes por qué responder esas preguntas. Bueno, Santiago, tienes que responderlas. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo tu propia fe. Cuando tú llegas a la conclusión y dices que si yo creo en el consenso unánime de los padres de la iglesia, etcétera, para creer y vincular una verdad de fe, Santiago, eso es lo que tú no puedes probar. Y eso es lo que ustedes no pueden probar. ¿Por qué? Porque ningún padre de la iglesia interpretó como ustedes interpretan. Ni siquiera ustedes cumplen lo que reza el catecismo del Papa Pío, que deben de llevar a cabo el consenso unánime. De lo contrario, tienes la carga de la prueba. ¿Qué cantidad numérica de los padres de la iglesia dijeron que la iglesia era infalible? ¿Quién dijo de esa manera? Bueno, eso se llevó a cabo dentro de los concilios, pero no decían que la iglesia era infalible. Se decía que lo que se decía solemnemente, el concilio era infalible. En el concilio no nada más estaba Roma y estaba el Papa. En el concilio estaba Occidente, estaban los armenios, estaban los coptos, estaban los de Constantinopla. Entonces, ustedes deberían de considerar a los ortodoxos infalibles, deberían de considerar a los coptos infalibles, deberían de considerar a los armenios infalibles, deberían de considerar a los alejandrinos infalibles. De lo contrario no creen igual que tú. Entonces, si no creen igual que tú, ¿de qué manera dices tú que la iglesia siendo infalible? Tú tendrías que demostrarme históricamente que solo Occidente es infalible a la luz de la historia. No me vas a salir con un concilio de los cánones de Calcedonia donde dice que lo que se dice de manera solemne se enseña de manera infalible, porque ahí estaban participando otras jurisdicciones, las cuales ustedes dicen que eso no es infalible. Ustedes se lo atribuyen nada más a Occidente.
Entonces, yo en esta participación quiero que me pruebes por qué ustedes no aceptan a los coptos, a los alejandrinos, a los de Oriente, que son infalibles. Bien, buenísimo. Número uno, quiero resaltar acá algo que dijiste. Estás combatiendo un muñeco de paja nuevamente, o sea, caes en una falacia porque eh, estás, estás combatiendo algo que yo no dije, estás tergiversando mis palabras. Hace minutos nada más dijiste de que, criticando mi afirmación, de que no todos lo interpretaron de la misma manera, refiriéndote a la infalibilidad de la iglesia, cuando yo dije de que la voz de la tradición a una sola voz, la voz de los padres a una sola voz, interpretaron todos de la misma manera el tema de la Eucaristía. ¿Se entiende? Entonces, no tergiverses mis dichos, porque yo estaba hablando de la Eucaristía. ¿Qué pasaría si yo te mostrara a vos que todos los padres de la iglesia, la voz de la tradición, a una sola voz, interpretan los pasajes en los que se refiere Jesús a la Eucaristía de la misma manera? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, de la misma manera. Bueno, evidentemente ahí a vos no te importaría porque le cerrás la puerta a la historia cristiana y simplemente pensás de que tu interpretación personal es la correcta. Ahora, sí me quiero centrar en un punto que me parece que va a representar un problema para vos. Nuevamente, vos lo que me estás trayendo a colación es un problema de una supuesta contradicción. Y si existe una contradicción, nuevamente, evidentemente, la iglesia no es infalible, sino que es falible. Bien, buenísimo. ¿Qué pasaría si bajo ese mismo criterio evaluáramos la Biblia? Podría darte varios ejemplos, pero concretamente quisiera preguntarte lo siguiente. En Génesis capítulo 1, verso 24 dice la Biblia: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Evidentemente las bestias del campo fueron hechas antes que el hombre. Pero ¿qué pasa si vamos a Génesis 2, Génesis capítulo 2, verso 18? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que el hombre ya estaba hecho y dijo, entonces Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, después de la creación del hombre. ¿Qué fue primero, el hombre o las bestias? ¿Cómo resolvés esta contradicción? Te estoy esperando, prende si querés el micrófono. Te espero, te estoy escuchando. ¿Es pregunta, digo? Sí, es pregunta. Claro, no hay ninguna contradicción, Santiago, no hay ninguna contradicción y esa interpretación la interpretaron los judíos y la iglesia lo creyó de parte de los judíos. Entonces, cuando tú tratas de decir que en este versículo hay una contradicción, fíjate nada más hasta dónde llegan ustedes, Santiago, y ahorita te voy a responder la pregunta. ¿Hasta dónde llegan ustedes que son capaces de cuestionar la misma Biblia, la misma palabra de Dios para salvaguardar a la Iglesia Católica Romana? Entonces, no hay ninguna contradicción. Hay una tradición hebrea que explica muy bien esto y te la puedo explicar ahorita, nada más necesito buscar aquí la información, que no la tengo aquí a la mano, pero sin ningún problema ahorita te la respondo. Bueno, no, pero sin apelar a una fuente. ¿Vos cómo lo resolvés? ¿Qué fue primero, la bestia o el hombre? Yo he estudiado, ¿cómo? ¿Qué fue primero, las bestias o el hombre? El hombre fue primero hecho. Ok. Y cuando Génesis capítulo 1, verso 24, dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, aquí la Biblia está equivocada, porque está primero describiendo la creación de las bestias y luego la creación del hombre. No hay ninguna contradicción, Santiago. Lo que pasa que dentro de los hebreos había dos tradiciones. Dentro de los hebreos había dos tradiciones, ahorita lo que estoy recordando del texto, y dentro de esas dos tradiciones, un ejemplo, en Génesis 1:18 es cuando Dios hace al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo primero? Si leemos Génesis capítulo 2 en adelante, nosotros encontramos que según se vuelve a repetir la creación del hombre, pero no es así, sino que es el orden cronológico. ¿En qué sentido? ¿En qué orden cronológico se llevaron a cabo? Nuevamente, es concreta la pregunta. ¿En qué orden cronológico se llevó a cabo? ¿Primero la bestia o primero el hombre? Pero déjame, el hombre, como dice Génesis 1:18, okay. Pero déjame explicártelo. Entonces, primero fue el hombre. ¿Génesis 1:18?
No sé el texto que dice de Génesis 1. ¿Fue 1.18 o cuál fue? ¿O 1.20? No. En 1.24 describe que primero crea las bestias y luego en el 26 al hombre. En el capítulo 2 es que crea primero al hombre y luego a las bestias. Esto, ¿cómo me lo resolvés vos? Y por otro lado, no me gusta que empantanes ahí la discusión diciendo que tergiverso la Biblia con el objetivo de defender mi catolicismo. Lo único que estoy aquí señalando, mostrando, dejando en evidencia es que bajo el criterio de la aparente contradicción, vos tampoco podrías creer que la Biblia es palabra de Dios, porque esto es una aparente contradicción. Reitero, nosotros como católicos tenemos un magisterio que nos explicita la revelación y nos comunica cuál es la respuesta a esto, pero ustedes no lo tienen. Recordad de que el ejercicio fue con el objetivo de mostrar que bajo tus criterios, para demostrar que la iglesia no es infalible, yo también con ese criterio podría mostrar que la Biblia no es infalible, porque vos no podés resolver esta pregunta que te hice, y podría hacerte más. Santiago, una pregunta. ¿Y cuál es la explicación que da la Iglesia Católica? Bueno, ¿te parece primero me respondés vos y después yo? ¿Así no te me escapás? ¿Qué explicación da la Iglesia Católica? Perdón, ¿me permitís? Yo te hice, porque me parece sin un recurso demasiado bajo, no responder y tirarle la pelota de la carga de la prueba al otro. ¿Tienes magisterio? Yo no tengo magisterio. Bueno, por eso quiero saber cómo vos resolvés esto. Santiago, te pregunto, tú ya preguntaste. Pero no me ¿Qué respondiste. explicación da la Iglesia Católica? No me respondiste. Yo necesito de que me respondas, que tratemos. Te dije que había dos tradiciones. Hay dos tradiciones que se contradicen entre sí, No se contradicen entre sí. pero si una dice que fue primero la bestia y la otra dice que fue primero el hombre. No, Santiago, tranquilo. No se contradicen. Ahorita te lo voy a explicar. Explícamelo, Déjame dale. preguntarte. No, explícamelo. No. No, explícamelo. ¿Sabés lo que pasa? No me querés explicar porque no tenés una respuesta para Lo esto. voy a explicar. Y tú tampoco la... No tenés una respuesta. Yo sí tengo una respuesta. No. Dame tu respuesta y yo te doy la mía. Pero no te esquives. Un magisterio infalible. No lo esquives. Respondeme la pregunta que te hice. Respondeme el problema. No te vayas por la tangente. Respondémelo. Dale, yo te espero y te dejo hablar siempre y cuando me respondas el planteo que te hice. Tú tienes el magisterio infalible. Sí. Yo te doy la respuesta una vez que tratemos el punto que yo te presenté. No la sabes tampoco, ¿verdad? Yo te doy la respuesta siempre y cuando primero vos me respondas mis interrogantes respecto al punto que te presenté. Mira, Santiago. Vos dijiste que hay dos tradiciones. Bien, hay dos tradiciones. Una tradición queda plasmada en Génesis 1 y otra tradición queda plasmada en Génesis 2. Estas dos tradiciones de los judíos parecen contradecirse. No se contradicen. Una dice de que primero fueron las bestias, la otra dice que primero fue el hombre. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Cuando me dejes hablar, te respondo. Te estoy dejando hablar, pero no te vayas del tema. No, claro que no. Dale. Ok. Mira, Santiago. Hay dos tradiciones ahí. Hay dos tradiciones dentro de los hebreos. La misma respuesta que tiene la Iglesia Católica conservadora es la misma respuesta que tiene la Iglesia Evangélica. Y esa no fue una definición dogmática de la Iglesia Católica infalible. Esa es una ignorancia de parte de los católicos decir, es que la Iglesia resolvió esto porque es infalible. Eso es ser ignorante totalmente de la historia de la Biblia. Esa es una tradición hebrea y los cristianos aprendieron de los hebreos a explicar esto. Y se llega a la conclusión, tanto protestantes y católicos, que había dos tradiciones y las dos tradiciones quedaron plasmadas en Génesis. ¿Se contradice? Por supuesto que no. Y ahorita te voy a dar la explicación, pero necesito leer el texto. Entonces, Santiago, yo te regreso a ti la pregunta. No, respondeme. Respondeme, porque lo único que me estás diciendo acá es que habían dos tradiciones. No, yo sé la respuesta. Bueno, dame la respuesta. No, dame la respuesta. No me respondas. Dame la respuesta porque te estás yendo por la tangente. Yo te la voy a dar, pero siempre y cuando vos me des la respuesta. La Iglesia es infalible. Después yo te respondo la pregunta que me estás haciendo. Vos te estás yendo por la tangente. Tu magisterio. Hay 4.000 personas conectadas que se están dando cuenta que no me estás queriendo responder. Respondeme lo de las dos tradiciones. Vos estás señalando que hay dos tradiciones. Estas dos tradiciones se contradicen aparentemente entre sí. Estas dos tradiciones, no te dejo hablar porque te está yendo por la tangente mintiéndole a la gente. Lo único que me decís es que hay dos tradiciones, pero estas dos tradiciones aparentemente se contradicen. Vos me decís que no se contradicen, demostrámelo. Una dice que primero aparecieron las bestias, la otra dice que después del hombre aparecieron las bestias. Demostrame cómo resolvés estas aparentes contradicciones. Demostrámelo. Claro.
Mira, Santiago, ahora sí me vas a dejar hablar porque estás desesperado. No, no estoy desesperado. Lo que pasa es que no me gusta la gente que miente. Aquí hay una... A los mentirosos no los dejo hablar. Santiago, Te escucho. si estás desesperado, mira. Aquí hay una gran diferencia. Tú dices que hay 4,000 personas en vivo. Es el momento de mostrarle que tu iglesia tiene una definición dogmática infalible. ¿Cuál es, Santiago? Ustedes todos están viendo que no me está queriendo responder, ¿verdad? Santiago, no te vayas por las ramas. Reitero, chicos, yo estoy diciendo lo siguiente. ¿Cuál es? Primero hago una pregunta y luego yo respondo la pregunta que él me hace como orden del diálogo. Hay un orden en el diálogo. Yo hago una pregunta que pretende por medio de la misma explicar que bajo el criterio establecido por el mismo señor Barragán podría yo poner en tela de juicio la infalibilidad de la escritura. Pero él, como no puede responder esta pregunta, no lo va a hacer y se desvía, se va por la tangente. Nuevamente, estas dos tradiciones aparentemente se contradicen. ¿Cómo lo resolvés? Dice Santiago, ¿Cómo lo resolvés? dice, Dale, mostrame que no se contradicen. con eso, Mostrámelo. no vengas con esas cosas. Por eso, yo sé la respuesta, Dámela. pero yo quiero que tú... ¿No ven, chicos? Demuestres. Estos son los apologetas protestantes. Terminan siendo mentirosos, porque dicen, yo tengo la respuesta, pero no te la quiero dar por alguna razón misteriosa. Salvador, si no vas a dar la respuesta, te doy las gracias por haber visitado nuestro canal. No, vamos a seguir, claro que... Bueno, dame la explicación de esas dos tradiciones, dámela, explicación. dámela. Santiago, pero ¿a poco es inválido que, Bueno. que yo te pregunte a ti? Yo no te estoy diciendo que sea inválido, yo te estoy diciendo simplemente de que vos, sin darme la respuesta, pretendés que abordemos otro tema. Yo te estoy diciendo, vamos a seguir un orden. Te hago primero el cuestionamiento, porque recordá de que vos sos el que trajo el criterio de la contradicción. Yo te dije, bajo ese criterio, yo también podría poner en tela de juicio la infalibilidad de la Biblia. Y te presenté un caso y vos no lo estás pudiendo responder. Nuevamente, ¿cómo armonizás esas dos tradiciones? Decímelo. Claro. Mira, Santiago, hay dos tradiciones y estas dos tradiciones no se contradicen, yo sé la respuesta, pero yo lo que quiero es evidenciarte que tú ni siquiera... Dame la respuesta, si la sabes a la respuesta, dámela. Pero déjame hablar. No, quiero que me des la respuesta. Dame la respuesta. Problema tuyo, Santiago. Bueno, está bien. Te empieza a... ¿Vas a dar la respuesta si no terminamos acá? ¿Vas a dar la respuesta? Dámela. Dale, dámela. ¿Por qué me quieres echar? Porque estás queriendo, no, si desde hoy te estoy preguntando, yo fui el que te invitó a venir. Entonces, dame la respuesta. ¿Cómo armonizás esas dos tradiciones hebreas? ¿Cómo las armonizás? Mira, Santiago, no hay ninguna contradicción. Lo dijiste 5 veces ya. Sí, pero yo quiero también que tú respondas. Claro, cuando vos me muestres que no hay una contradicción... Quedando como un ignorante. No, yo te puedo asegurar que toda la gente acá... 4,000 personas se están dando cuenta que sos un mentiroso, que lo único que quiere hacer es atacar a la iglesia sin poder justificar lo que cree. Déjate de tu paranoia, Santiago. No, es que sos mentiroso. Mostrame cómo se armonizan esas dos tradiciones, mostrámelo. Ok, ahí te lo voy a demostrar, mira. No se contradice jamás la Biblia, y te lo digo por sexta vez, y no me canso de decirlo. ¿Qué es lo que tiene que ver este pasaje? Un ejemplo, si nosotros... vemos Génesis 1:26, creo que es el que estás dando. Entonces, aquí vemos una visión panorámica de la creación. Una visión panorámica, cronológica y general. ¿Cronológica es? El cielo, pero déjame hablar. No, te pregunto para entenderte y no sacarte de contexto. ¿Es cronológica? No, ya que acabe, me preguntas. Ok, dale. Cuando acabes te pregunto, dale. Ajá. Entonces, vemos el orden, lo que es el cielo, la tierra, los animales y el hombre, ¿sí? Dice que Dios creó al hombre, vará a su imagen, creó al hombre a su imagen, y aquí vemos lo que es una identidad espiritual de parte de Dios, donde el hombre es el representante de Dios, porque está hecho a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, la otra tradición que yo te estoy explicando de parte de los hebreos, sí, no contradice a Génesis 1:26, sino que Génesis capítulo 2 va a detallar lo que se dijo en Génesis capítulo 1 y explica cómo Dios creó al hombre de manera física, al hombre del polvo de la tierra. Y acá en Génesis 1 no dice, si no mal recuerdo, sino es en Génesis 2 donde dice que del polvo de la tierra creó Dios al hombre y sopló en su nariz. Entonces, cuando yo te hablo de orden cronológico, estamos hablando en Génesis 1
cómo Dios crea todas las cosas y le da una identidad al hombre de manera espiritual. Génesis 2, vemos que Dios lo crea al hombre físicamente del polvo de la tierra y le da soplo de vida, y el hombre es un ser viviente. Entonces aquí hay una conclusión lógica. En Génesis 1:26 se describe la creación del hombre en términos de ¿qué? De propósito, de dignidad y de imagen espiritual. En Génesis capítulo 2 vemos que describe el proceso físico y espiritual, cómo Dios le da vida al hombre. Esas son las dos tradiciones que yo te vengo hablando. O sea, en Génesis 1 no hay una creación física. Que no se contradicen. En Génesis 1 entonces no hay una creación física en Génesis 1. No estoy diciendo que no hay una creación física, Santiago. La creación de parte de Dios del hombre es instantánea. Está bien, es física. Mira, en ambos casos, en Génesis 1 y Génesis 2 es física. Déjame explicártelo, ¿sí? No, porque estás desviando de vuelta el tema. En Génesis 1 y Génesis 2 es física, ¿verdad? Santiago, no levantes muñecos de paja. Yo sé que estás desesperado. No, porque primero decís que es una creación al estilo de identidad espiritual y luego decís que es física. ¿En las dos son físicas? Santiago, pero déjame explicarte. Te pregunto concretamente, ¿en las dos son físicas? No, no te voy a responder sí o no. Déjame desarrollar una idea. Déjame desarrollar. Es que no podés responder, Titán. Las dos son cronológicas. En la Génesis 1 me decís que sí. Génesis 2. ¿Responderte o tú vas a responder por mí? No, es que no estás respondiendo desde hoy. Es que sí estoy respondiendo, pero no te gusta. No. Bueno, hay 4.000 personas que se están dando cuenta que no estás respondiendo, ¿verdad? Se den cuenta y que aplaudan. Por favor, déjenmelo saber. Déjame explicarte. Entonces, Génesis 1:26, te estoy hablando que está hablando del propósito. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Yo no estoy hablando de una creación espiritual y de una creación física y pasaron muchos años y había dos hombres creados. No, estoy hablando Génesis 1:26 cuando Dios dice entre la Trinidad, hagamos al hombre. Y lo hizo. Pero vemos en Génesis 2:7, donde se lleva a cabo esa creación y lo hace de la tierra. Pero en Génesis 1 también se lleva a cabo la creación. No hay contradicción. Pero hermano, en Génesis capítulo 1, verso 27, se lleva a cabo la creación física. ¿Cómo me vas a decir que es en Génesis 2? Y por otro lado, no respondiste el planteo. ¿Es cronológica yo a ti o no te puedo... No, es que no estás respondiendo, Titán. No estás respondiendo. Después yo te voy a preguntar. No estás respondiendo. En las dos tradiciones recibidas. 23 minutos hablando y no me dejas... Titán, está todo bien, pero no te voy a dejar hablar siempre y cuando evadas o mientas respecto al planteo. Santiago. Es que te estoy dejando hablar, pero evadís la pregunta que te hago. Y eso es engañar a la gente. No respondo como... Estás engañando a la gente. Estás engañando a la gente. Y la gente se está dando cuenta. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 describe una creación física. La diferencia es que en Génesis capítulo 1 las bestias son primero creadas antes que el hombre. En Génesis capítulo 2 el hombre es creado antes que la bestia. Eso es lo que vos me tenés que resolver y armonizar. ¿Por qué en una parece que la historia se lleva a cabo de una forma distinta y contradictorio a la otra? ¿Cómo armonizás eso, Titán? Cronológicamente, vos me decís Génesis capítulo 1, es cronológico. Bien, entonces Génesis capítulo 2, ¿es cronológico, sí o no? ¿Dónde dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre de la tierra? ¿De la tierra? ¿Cómo de la tierra? Del polvo de la tierra. ¿Dónde dice Génesis 1:26? ¿Y pero qué tiene que ver eso? Eres un mentiroso, Santiago, y deshonesto. ¿Pero qué tiene que ver? Guardar la infabilidad de tu hijo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Al mundo. Escucha lo que yo te... Vamos a leer el pasaje. Leemos el pasaje. Eres mentiroso. ¿Me permitís leer el pasaje? ¿Me permitís leer el pasaje? No. ¿Podemos ir a la Biblia? Santiago. ¿Me permitís leer la Biblia? No hablamos por tiempos. ¿Me permitís leer la Biblia? 5 minutos para no... No, porque con engañadores, con embaucadores no se le puede dar tiempo sin interrupciones. Mentirosos. No, vos sos el que está mintiendo y la gente sabe que estás mintiendo. Reitero, ¿me permitís leer la Biblia? ¿Puedo leer la Biblia? ¿Me dejás leer la Biblia? Y ese es el problema. ¿Me dejás leer la Biblia o también te vas a oponer a que lea la Biblia? Hablar por tiempos de la... Bueno, Titán, te mando un gran abrazo y que Dios te rebendiga. Yo sé que Chau, eres chau. cobarde y tienes miedo, Santiago. Sí, de vos, justamente de vos. Ahí está, se terminaron los superchats. Miren, chicos, el planteo es el siguiente. Presten atención. Porque esta gente lo que hace es, busca engañarte, busca mentirte. Porque son embaucadores, son embaucadores. Fíjate lo siguiente. Al principio del diálogo, él me planteó el problema de la contradicción. Yo lo tengo acá anotado, la contradicción.
Dice, los concilios se contradicen, dice. Él lo que dijo fue, los concilios se contradicen. Entonces, presten atención, porque yo voy a evaluar su lógica, perdón, voy a evaluar el caso a través de su lógica. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer es evaluar su caso a través de su lógico. Pozos haciendo eisegesis. Entonces, él dice, dado que los concilios se contradicen, la Iglesia Católica no es infalible. Dado que los concilios se contradicen, la Iglesia Católica no es infalible. Yo le dije, mira, la verdad es que desconozco el caso puntual, no tengo un conocimiento exhaustivo para ver si realmente hay una contradicción o no la hay, pero bajo ese criterio, vos que sos evangélico y no tenés magisterio, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo resolvés las aparentes contradicciones en la Biblia? Y presenté un caso. El caso, y este es uno de los casos que yo podría presentar. Son varios los casos. Reitero, yo no estoy diciendo que no creo que la Biblia sea palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, es inspirada, no tiene contradicciones la Biblia. La Biblia no tiene contradicciones. Yo no creo que la Biblia tenga contradicciones porque después se van a ir, acuérdense lo que les digo, se van a ir por el lado, Santiago está poniendo en tela de juicio la Biblia. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la Biblia. Yo creo que la Biblia no tiene contradicciones porque es palabra de Dios y la única manera en la que puedo sostener eso es si me hago católico. ¿Se entiende? Esa es la lógica mía. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 1, verso 24, presten atención, presten atención. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales según la tierra, de la tierra según su especie. ¿Ven? Acá Dios está creando a las especies, está creando las bestias, está creando los animales. E ya lo hizo, lo llevó a cabo. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Eres el Toretto de la apologética Fast and Furious. En el verso 26, fíjense que estamos leyendo el verso 24. En el verso 26 dice, entonces, ¿qué significa? Cuando ocurrió esto, entonces, luego, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por ende, el texto lo que nos está planteando acá es que esto ocurre antes que esto. Vieron que él mismo utilizó la palabra cronológico. Él utiliza la palabra cronológico. Se da ¿cómo es? De manera secuencial. Es una secuencia. Una cosa antes que la otra. Pero cuando nos vamos a Génesis capítulo 2, dice lo siguiente. En el verso 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Acá ya existía el hombre. ¿No ven que en el 15 Jehová toma al hombre y lo pone en el huerto? Acá ya existía el hombre. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos le trajo a Adán para que viese. Acá la creación de las bestias es posterior a la creación de Adán. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue primero, el hombre o las bestias? Todo depende, como protestante, todo depende del pasaje que estés leyendo. Ahora, los protestantes, ¿cómo hacen para resolver este problema? ¿Cómo hacen los protestantes para resolver este problema? ¿Cómo lo hacen? Ya mismo viene Charlie Fast, Pachama, fiducia, cara llorando de risa. Porque si el criterio de Barragán es que las supuestas contradicciones son caso en contra de la infalibilidad de la Iglesia, las supuestas contradicciones en la Biblia deberían ser un caso en contra de la infalibilidad de la Biblia. A diferencia de Sansón, Santa ahora tiene más fuerza. Entonces, ¿cómo lo resuelven los protestantes? No tienen forma de resolverlo, son solamente opiniones. Son opiniones que no son vinculantes. Por eso es que en 6 oportunidades intentó desviar el tema. Fíjense que todo el tiempo él lo que decía era, hay dos tradiciones. Ok, según la teoría de las dos tradiciones, ¿estas dos tradiciones se contradicen entre sí? Vieron que él nunca responde
¿cómo armoniza estos dos testimonios? Nunca lo responde. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. Santi, lo hiciste reconocer que el hombre es representante de Dios en la tierra, viva el Papa Pedro y sus sucesores. No lo puede hacer. Reitero, yo como católico creo que la Biblia se contradice, no. No. ¿Creo que la Biblia es palabra de Dios? Sí, totalmente. Completa, con los 7 libros que le faltan al Antiguo Testamento. Sí, creo que la Biblia es palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Antes que me saquen de contexto. Es inspirada. Sí, claro que sí. Pero el protestante sin magisterio no puede resolver esto. Porque lo único que tiene son opiniones. Nada más. Entonces, si una aparente, presten atención, esta es la lógica, si una aparente contradicción no se resuelve, no hay una respuesta contundente y definitiva, ¿eso es caso en contra de la infalibilidad de esa autoridad? Él intenta, con ese razonamiento, intenta destruir el magisterio de la Iglesia Católica, porque supuestamente hay aparentes contradicciones entre los concilios. Pero bajo ese criterio tampoco debería creer en la Biblia como palabra de Dios. Porque la Biblia, aparte de este ejemplo que estoy presentando, presenta muchos otros casos más, en donde hay aparentes contradicciones. No debería creer en la Biblia. Los herejes solo buscan división, usan la mentira. Santi Pelado es la combinación de La Roca y Toretto. Eso es lo que yo te quería mostrar, nada más. Porque son engañadores, son mentirosos. Entonces, si vos juzgaras, presta atención, yo no estoy haciendo apología de dejar de creer en la Biblia. Reitero, yo me hice católico, entre otras razones, porque creo que la Biblia es palabra de Dios. Y la única forma de poder justificar sólidamente que la Biblia es palabra de Dios es siendo católico. Habiendo dejado eso en claro, el protestante sin magisterio no puede justificar lo que cree. No puede justificar lo que cree. No puede dar respuesta a estos planteos. Por eso es que muchos protestantes, apologetas, teólogos, se vuelven liberales y dejan de creer que la Biblia sea palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto, sin un magisterio, no lo pueden resolver. No lo pueden resolver. Este es uno de los ejemplos, podría dar varios, ¿eh?